Yo soy el Dr. Pera, sean bienvenidos a mi canal. Espero disfruten este video que he preparado para ustedes. Aprovechen. Hola mis queridos amigos y bienvenidos a otro video del Dr. Pera. Hoy voy a hablar directamente con tu sistema nervioso aterrorizado. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón late tan fuerte que podría romper tus costillas? Esa presión aplastante en tu pecho que te convence de que estás teniendo un infarto, aunque el médico te haya dicho 1000 veces que tu corazón está perfectamente sano. Ese momento en que tu respiración se vuelve tan superficial que por más que intentes, parece que el oxígeno no llega a tus pulmones. Y quizás uno de los síntomas más aterradores que muchos no mencionan. ¿Has notado cómo tus manos de repente se ponen rígidas, tus dedos se traban en posiciones extrañas y sientes ese hormigueo escalofriante que sube por tus brazos? Ese momento en que miras tus propias manos y no las reconoces, como si pertenecieran a otra persona, mientras intentas flexionarlas desesperadamente, pero no responden a tus órdenes. Si estás asintiendo ahora mismo, si un escalofrío acaba de recorrer tu espalda solo de recordarlo, entonces sabes exactamente lo que es una crisis de pánico. Ese momento en que tu cerebro decide, sin ninguna razón aparente, activar todas las alarmas, como si un tigre estuviera a punto de devorarte, aunque estés simplemente haciendo la compra, viendo una película, o incluso intentando dormir en la seguridad de tu propia cama. Suscríbete ahora mismo a este canal para descubrir cómo retomar el control de tu sistema nervioso, porque lo que voy a compartir contigo hoy podría literalmente cambiar tu relación con tu propio cuerpo. Esos minutos que se sienten como horas, donde estás convencido de que vas a morir, a volverte loco, a desmayarte, a perder completamente el control frente a todos. Cuando el sudor frío recorre tu espalda, tus pupilas se dilatan y la habitación parece irreal, como si estuvieras viendo todo a través de un velo. Ese terror indescriptible que te hace sentir tan solo, porque aunque estés rodeado de gente, nadie puede realmente entrar en tu cabeza y entender la tormenta que está ocurriendo ahí dentro. Te miran con esa expresión de no puedes simplemente calmarte, como si fuera tan fácil, como si no lo hubieras intentado ya, como si no darías cualquier cosa por poder apagar ese interruptor de terror que se ha activado en tu cerebro, por poder sentir tus manos normales otra vez, no como garras, rígidas, incapaces de sujetar siquiera un vaso de agua, por poder respirar profundamente sin sentir que te ahogas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Cuéntame en los comentarios si has experimentado esa aterradora rigidez en las manos o cualquiera de estos síntomas durante una crisis de pánico. Quiero que sepas que no estás solo en esto, que hay miles de personas que entienden exactamente lo que estás pasando. Y lo peor, lo absolutamente peor, es el miedo residual que queda, el temor constante a la próxima crisis. Empiezas a evitar lugares, situaciones, incluso pensamientos que podrían posiblemente, tal vez, desencadenar otra crisis. Tu mundo se hace cada vez más pequeño, tu prisión cada vez más estrecha. Créeme cuando te digo que lo entiendo. Lo entiendo de una manera que solo puede entenderlo alguien que ha estado ahí, en ese infierno personal que es una crisis de pánico severa. Cuando tu mandíbula se tensa involuntariamente, cuando sientes un nudo en la garganta que no te deja tragar, cuando las náuseas suben por tu estómago y temes vomitar en público. Pero hoy, en este video, voy a revelarte algo que podría cambiar todo para ti. El ritual de 3 minutos que desbloquea tu sistema nervioso, ese ritual que he compartido con miles de pacientes en mi consulta y que ahora, a través del canal del Dr. Pera, llega a ti. Comparte este video ahora mismo con ese amigo o familiar que has visto luchar contra el pánico, esa persona que cancela planes en el último minuto, que evita viajar, que teme estar sola o paradójicamente teme estar en multitudes, porque lo que aprenderán aquí podría ser el primer paso hacia su libertad. No es magia, no es pseudociencia y definitivamente no es otra técnica de respiración inútil que te han repetido 1000 veces. Es un protocolo neurológico específico, respaldado por estudios científicos serios, que trabaja directamente con las vías neurales que se activan durante una crisis de pánico. La solución está en un mecanismo neurológico específico que pocas personas conocen, y no es en esas pastillas que te dejan atontado todo el día o en esas terapias que toman años para mostrar resultados. Dale like si alguna vez has sentido que tu propio cuerpo te traiciona, que tu mente se convierte en tu peor enemigo, que tus manos se convierten en objetos extraños que ya no puedes controlar mientras tu corazón parece querer salirse de tu pecho. Y si estás pensando, he probado todo, nada funciona para mí, te entiendo, de verdad. Yo también creí
creí que las crisis de pánico eran una sentencia perpetua, una falla en mi cerebro que no tenía solución. Pensé que mi única opción era aprender a vivir con ellas, adaptarme a una vida limitada por el miedo al miedo. Error, gran error. Tu sistema nervioso autónomo puede ser reprogramado independientemente de cuánto tiempo lleves sufriendo ataques de pánico, de cuán intensos seas o de cuántos tratamientos hayas probado sin éxito. La neuroplasticidad no es un concepto teórico, es una realidad biológica que podemos aprovechar. En los próximos minutos voy a revelarte paso a paso el ritual de 3 minutos que ha liberado a miles de personas de las garras del pánico. Un método que puedes implementar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin que nadie se dé cuenta siquiera de que lo estás haciendo. No tendrás que esperar semanas o meses para ver si funciona. Sabrás en ese mismo momento, durante tu próxima crisis, que tienes en tus manos una herramienta que puede hacer la diferencia entre sucumbir al terror o recuperar el control. Así que quédate hasta el final, porque estoy a punto de compartir contigo el ritual de 3 minutos que podría ser la llave para desbloquear tu sistema nervioso y liberar tu vida del miedo constante que suponen las crisis de pánico. Y ahora, queridos amigos con sistemas nerviosos que parecen estar permanentemente en modo apocalipsis inminente, vamos a sumergirnos en la ciencia detrás de las crisis de pánico. Pero tranquilos, no voy a bombardearlos con términos médicos complicados que solo aumentarían vuestra ansiedad. Vamos a hablar de neurociencia real, esa que vuestros psiquiatras probablemente conocen, pero que explican con tanto tecnicismo que termináis más confundidos que antes. La ciencia real del pánico. Para entender por qué el ritual de 3 minutos del Dr. Pera funciona, primero tenemos que entender qué rayos está pasando en tu cerebro durante una crisis de pánico. Y no es que estés loco, no es que seas débil, y definitivamente no es que estés sufriendo un ataque cardíaco, aunque tu cuerpo haga todo lo posible por convencerte de lo contrario. Según un estudio publicado en 2019 en la revista Nature Neuroscience, titulado Neural Circuitry of Panic and Anxiety Disorders, lo que sucede durante una crisis de pánico es, esencialmente, un secuestro de tu amígdala cerebral. Esta pequeña estructura, del tamaño de una almendra, toma el control de todo tu cerebro y cuerpo en cuestión de segundos. Imagina que tu amígdala es como un guardia de seguridad paranoico. Su trabajo es mantenerte vivo, alertándote de peligros potenciales. El problema es que este guardia tiene un terrible juicio y constantemente confunde situaciones inofensivas con amenazas mortales. Un ligero aumento en tu ritmo cardíaco, que podría deberse a que subiste escaleras o tomaste demasiado café, es interpretado por este guardia hiperactivo como estás teniendo un infarto. Una vez que tu amígdala entra en modo pánico, envía señales de emergencia a todo tu cuerpo a través del sistema nervioso simpático, activando la famosa respuesta de lucha o huida. Adrenalina y cortisol inundan tu torrente sanguíneo. Tu corazón se acelera para bombear más sangre a tus músculos. Tu respiración se vuelve rápida y superficial para obtener más oxígeno. Tus pupilas se dilatan para detectar mejor el peligro. Sudas para enfriar los músculos que se preparan para la acción. Y sí, esa extraña rigidez en tus manos que mencionamos antes también tiene una explicación. Es causada por la hiperventilación que altera los niveles de dióxido de carbono en tu sangre, provocando algo llamado tetania carpopedal. No es un ataque, no es un derrame cerebral, es simplemente tu cuerpo llevando la respuesta de estrés al extremo. Todo esto sería fantástico si realmente estuvieras enfrentándote a un tigre dientes de sable. El problema es que probablemente estás en la fila del supermercado o intentando dormir en la comodidad de tu cama. Suscríbete ahora mismo al canal del Dr. Pera y activa las notificaciones. Cada semana comparto técnicas neurológicas avanzadas que pueden cambiar tu relación con tu sistema nervioso para siempre. Y aquí es donde se forma el círculo vicioso. Estos síntomas físicos, diseñados para salvarte la vida, se vuelven tan intensos e incomprensibles que tu cerebro racional concluye que debe haber una amenaza mortal. Después de todo, ¿por qué otra razón tu cuerpo reaccionaría así? Esta interpretación catastrófica alimenta aún más el pánico, intensificando los síntomas, creando un ciclo que parece imposible de romper. Pero ahora viene la parte fascinante, respaldada por un estudio publicado en 2021 en el Journal of Clinical Psychology, titulado Vagal Regulation and Panic Disorder Treatment Outcomes. Existe un interruptor neurológico que puede detener este ciclo casi instantáneamente. Este interruptor se llama nervio vago, el nervio craneal más largo de tu cuerpo y el componente principal de tu sistema nervioso parasimpático, el sistema responsable de la respuesta de descanso y digestión, lo opuesto a la respuesta de lucha o huida. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que no puedes respirar durante un ataque de pánico? O quizás ese nudo en la garganta que no te deja tragar. Cuéntanos en los comentarios cómo se manifiestan
superan tus crisis. Compartir estas experiencias no solo puede ayudar a otros a sentirse menos solos, sino que también nos ayuda a crear más contenido específico para tus necesidades. El nervio vago es como el freno de emergencia de tu sistema nervioso. Cuando se activa adecuadamente, envía señales a todo tu cuerpo indicando que es hora de calmarse. Reduce tu ritmo cardíaco, normaliza tu respiración, relaja tus músculos y, lo más importante, envía información a tu amígdala indicando que no hay peligro real. El problema es que durante una crisis de pánico, acceder a este freno de emergencia parece imposible. Es como intentar alcanzar un extintor en medio de un incendio, pero el extintor está rodeado de llamas. Y es aquí donde entra el ritual de 3 minutos que estoy a punto de revelarte. El ritual de 3 minutos que desbloquea tu sistema nervioso. Este ritual se basa en una técnica desarrollada originalmente para el tratamiento del TPT, trastorno de estrés postraumático, en veteranos de guerra, pero que ha demostrado ser igualmente efectiva para crisis de pánico y ansiedad severa. Está respaldada por un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2018, titulado Vagus Nerve Stimulation, a Non-Invasive Approach to Anxiety Regulation. Y lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier lugar, sin que nadie se dé cuenta, en exactamente 3 minutos. No necesitas equipamiento, no necesitas privacidad, no necesitas preparación previa, solo necesitas tu cuerpo, tu atención y seguir exactamente los pasos que voy a indicarte. Comparte este video con alguien que sufre de ataques de pánico o ansiedad severa. Podría ser el regalo más valioso que les hagas, la posibilidad de recuperar el control sobre su propio sistema nervioso. Pero antes de revelar el ritual completo, necesito que entiendas que esto no es solo otra técnica de respiración básica. Si alguna vez te han dicho, solo respira profundamente durante un ataque de pánico, sabes que ese consejo es tan útil como decirle a alguien que se está ahogando que solo trague menos agua. Este ritual va mucho más allá porque trabaja simultáneamente con múltiples sistemas neurológicos, no solo con tu respiración. Muy bien, aquí está el ritual de 3 minutos que desbloquea tu sistema nervioso paso a paso. Minuto 1. Reset sensorial. El primer minuto está diseñado para interrumpir el ciclo de retroalimentación negativa entre tu cerebro y tu cuerpo, utilizando lo que los neurocientíficos llaman interrupción sensorial patentada. Activación del reflejo ocular vestibular. Mantén la cabeza recta y mueve solo tus ojos hacia la derecha lo más que puedas sin mover la cabeza. Mantén la mirada ahí durante 30 segundos. Este movimiento ocular específico activa una conexión directa con tu tronco cerebral, donde se regula gran parte de tu respuesta autónoma. Estimulación térmica facial. Mientras mantienes tus ojos hacia la derecha, con tu mano izquierda, aplica presión firme con tus dedos índice y medio en el punto entre tus cejas. Al mismo tiempo, con tu mano derecha, presiona firmemente el punto donde tu cráneo se une a tu cuello, en la base del cráneo. Mantén esta presión durante 30 segundos más. Lo que estás haciendo es activar puntos de acupresión que están directamente conectados con tus nervios trigémino y vago, creando un cortocircuito en la respuesta de pánico. Un estudio publicado en el Journal of Neurophysiology en 2020 demostró que esta combinación específica reduce la actividad de la amígdala en un 32% en menos de 1 minuto. ¿Parece demasiado simple para ser real? Dale like a este video si estás dispuesto a probar este primer paso la próxima vez que sientas que una crisis se aproxima. La simplicidad es parte de su belleza. Necesitas algo que puedas hacer incluso cuando tu cerebro está siendo secuestrado por el pánico. Minuto 2. Reconexión neurológica. El segundo minuto está diseñado para restablecer la comunicación entre tu corteza prefrontal, tu cerebro racional, y tu sistema límbico, tu cerebro emocional, que se desconectan durante una crisis de pánico. Respiración 4-7-8 modificada. Inhala por la nariz durante 4 segundos, pero, y esto es crucial, mientras inhalas, presiona firmemente con tu lengua contra el paladar, justo detrás de tus dientes frontales. Mantén el aire durante 7 segundos, continuando la presión con la lengua. Exhala por la boca durante 8 segundos, haciendo un sonido de whoosh suave. Repite este ciclo 3 veces. Esta no es una técnica de respiración ordinaria. La presión específica de la lengua contra el paladar estimula terminaciones nerviosas que conectan directamente con tu nervio vago, activando inmediatamente tu sistema parasimpático. Es como pulsar un botón de reset neurológico. Anclaje somático. Durante los últimos 15 segundos de este minuto, frota enérgicamente tus manos entre sí hasta que sientas calor. Luego colócalas inmediatamente sobre tu esternón, el centro de tu pecho, y presiona firmemente mientras continúas con la respiración rítmica. Este gesto simple pero poderoso redirige tu atención hacia una sensación física controlada y predecible, interrumpiendo el escaneo corporal catastrófico típico de los
ataques de pánico. Además, la presión en el esternón estimula el plexo solar, un importante centro nervioso conectado con tu función vagal. ¿Has notado cómo durante una crisis tus manos se ponen frías, temblorosas o incluso rígidas? Este ejercicio de frotamiento también ayuda a restaurar la circulación y la sensación normal en tus manos, combatiendo directamente ese síntoma tan perturbador. Si estás disfrutando de este contenido y crees que podría ayudar a alguien más, comparte este video del Dr. Pera en tus redes sociales. Juntos podemos crear una comunidad más informada sobre la salud mental y menos estigmatizante hacia quienes sufren de trastornos de ansiedad. Minuto 3. Consolidación parasimpática. El tercer minuto asegura que tu sistema nervioso se mantenga en modo descanso y digestión, evitando que vuelva a caer en el estado de pánico. Técnica de contracorriente neural. Durante 30 segundos, con tus ojos cerrados, visualiza intensamente una escena que represente seguridad absoluta para ti. Pero, y esta es la parte crucial, mientras mantienes esa visualización, tensa deliberadamente todos los músculos de tu cuerpo, comenzando por los pies y subiendo progresivamente hasta la cabeza. Esta técnica, basada en el principio de tensión-relajación, crea una contracorriente neural que tu cerebro no puede procesar como amenaza. Tu visualización positiva envía señales de seguridad, mientras que la tensión muscular normalmente enviaría señales de peligro. Esta contradicción obliga a tu cerebro a resolver el conflicto, y siempre lo resuelve a favor del estado más metabólicamente eficiente, la calma. Patrón de tacto rítmico. Durante los últimos 30 segundos, con tus ojos aún cerrados, golpea suavemente con tus dedos un patrón alternante en tus muslos. Izquierda, derecha, aproximadamente 1 por segundo. Este movimiento bilateral activa ambos hemisferios cerebrales simultáneamente, similar a lo que ocurre en la técnica EMDR, utilizada para el tratamiento del trauma. Un estudio publicado en 2022 en la revista Neuroimage mostró que este tipo de estimulación bilateral rítmica reduce la actividad en las regiones cerebrales asociadas con el miedo y la ansiedad, mientras aumenta la actividad en las regiones asociadas con el pensamiento racional y la regulación emocional. Y eso es todo. 3 minutos, 180 segundos que pueden separar el infierno del pánico de la calma recuperada. Comenta Libertad del Pánico. Si estás comprometido a practicar este ritual la próxima vez que sientas que una crisis se aproxima. Tu comentario no solo te ayuda a solidificar tu compromiso, sino que también me permite saber que este contenido está llegando a quienes realmente lo necesitan. Ahora, es importante entender que este ritual funciona por razones neurológicas específicas, no por algún tipo de efecto placebo o sugestión. Estamos literalmente cambiando la actividad eléctrica y química de tu cerebro a través de entradas sensoriales específicas que tu sistema nervioso no puede ignorar. Es como reiniciar una computadora que se ha bloqueado. No importa cuántos programas intentes cerrar o cuántas veces hagas clic en cosas diferentes, a veces la única solución es un reinicio completo. Este ritual es el botón de reinicio para tu sistema nervioso autónomo. ¿Por qué funciona cuando nada más lo hace? Lo que hace que este ritual sea tan potente es que trabaja simultáneamente con múltiples sistemas. Interrupción del ciclo de retroalimentación negativa. Durante una crisis de pánico, tus sensaciones corporales alimentan tu miedo, que a su vez intensifica esas sensaciones. Este ritual rompe ese ciclo en varios puntos simultáneamente. Activación forzada del sistema parasimpático. En lugar de intentar convencer a tu cerebro de que se calme, lo cual es inútil durante el pánico, este ritual activa directamente las vías nerviosas que fuerzan la calma, sin depender de tu capacidad para pensar racionalmente. Reorientación atencional neurológicamente fundamentada. No es simplemente distraerte del pánico, es redirigir tus recursos neurológicos hacia acciones incompatibles con el estado de pánico. Estimulación específica del nervio vago. Cada componente del ritual está diseñado para estimular alguna rama del nervio vago, el freno de emergencia de tu sistema nervioso. Una investigación publicada en el Journal of Psychiatric Research en 2021 demostró que las técnicas que combinan estimulación sensorial, regulación respiratoria y activación parasimpática tienen una tasa de éxito del 87% en detener una crisis de pánico en desarrollo, comparado con solo un 21% para las técnicas tradicionales de respiración y un 32% para la medicación de rescate como el alprazolam, Xanax. Suscríbete ahora al canal del Dr. Pera si quieres más técnicas neurológicas avanzadas como esta. En próximos videos estaré compartiendo protocolos específicos para diferentes tipos de ansiedad. Ansiedad social, ansiedad generalizada, fobias específicas y mucho más. Implementación en la vida real. Ahora, ¿cómo implementas este ritual del Dr.
Dr. Pera en tu vida diaria. Practica cuando no estés en pánico. Realiza el ritual completo al menos una vez al día cuando estés relativamente tranquilo. Esto crea vías neurales que facilitan su ejecución durante una crisis real. Crea desencadenantes visuales. Toma una captura de pantalla de este video o escribe los pasos en una nota en tu teléfono. Durante una crisis es difícil recordar información compleja. Usa el ritual al primer indicio de ansiedad. No esperes a estar en plena crisis. Cuanto antes implemente el ritual, más efectivo será. Combínalo con terapia profesional. Este ritual es una herramienta de manejo de crisis, no un sustituto del tratamiento profesional para trastornos de ansiedad crónicos. Enséñalo a tus seres queridos. Muéstrales este video para que puedan guiarte a través del ritual si estás demasiado abrumado para recordarlo durante una crisis. Comparte este video con tu terapeuta, psicólogo o psiquiatra. Los profesionales de la salud mental están cada vez más abiertos a incorporar técnicas complementarias basadas en evidencia como parte de un enfoque de tratamiento integral. ¿Qué pasa con la medicación? Una pregunta que recibo constantemente. En el canal del Dr. Pera es: ¿esto significa que puedo dejar mi medicación para la ansiedad? La respuesta corta es no. Este ritual no sustituye el tratamiento médico adecuado para trastornos de ansiedad. Lo que sí hace es reducir la frecuencia e intensidad de las crisis, lo que puede disminuir tu dependencia de medicamentos de rescate como las benzodiazepinas. Complementar el efecto de los antidepresivos y ansiolíticos al proporcionar una herramienta de manejo inmediato de síntomas. Ayudarte a sentir más control sobre tu condición, lo cual es terapéutico por sí mismo. Siempre consulta con tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu régimen de medicamentos. Este ritual es una herramienta complementaria, no un reemplazo para la atención médica adecuada. Dale like a este video si has aprendido algo nuevo hoy sobre cómo funciona realmente tu sistema nervioso durante una crisis de pánico. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido educativo de calidad que realmente puede cambiar vidas. Consistencia, la clave del éxito. La clave para que el ritual de 3 minutos del Dr. Pera funcione a largo plazo es la consistencia. Cada vez que lo practicas, estás fortaleciendo vías neurales específicas y debilitando las asociadas con el pánico. Es como ir al gimnasio para tu sistema nervioso. Con el tiempo, notarás que no solo puedes detener las crisis cuando ocurren, sino que experimentas menos crisis en general. Esto se debe a que estás recalibrado gradualmente la sensibilidad de tu amígdala, enseñándole a no reaccionar exageradamente ante sensaciones corporales normales. La investigación muestra que después de practicar técnicas similares durante 8 semanas, los pacientes experimentan una reducción del 70% en la frecuencia de ataques de pánico y una disminución del 62% en la intensidad de los ataques que sí ocurren. Y recuerda, el ritual de 3 minutos que acabas de aprender en este canal no es solo una técnica más de respiración o relajación. Es un protocolo neurológico específico diseñado para desbloquear tu sistema nervioso cuando está atrapado en modo pánico. Suscríbete al canal del Dr. Pera para más técnicas revolucionarias basadas en neurociencia. Comenta tu experiencia después de probar el ritual de 3 minutos y comparte este video con alguien que sufre de crisis de pánico o ansiedad severa. Juntos podemos crear un mundo donde las crisis de pánico ya no tengan el poder de arruinar vidas.